Primero que nada, a nivel de accesibilidad, recuerden que YouTube tiene captions o subtítulos para todas las personas que no pueden escuchar. Pueden seguir la charla o lo que estamos hablando por medio de esos subtítulos y se hace en las configuraciones de YouTube. Muchas gracias a la comunidad de Bogotá por invitarme. Siempre he tenido muy buena relación con todas las comunidades en Colombia. De hecho, apenas salió el anuncio, hablé con Alfredo Navas, que es como mi wingman. Bueno, somos como compinches y dijimos, hey, qué bueno ir a Bogotá a un WordCamp. Lastimosamente es en línea, pero esperamos que el próximo sea presencial. Y bueno, vamos a la charla. Hoy vamos a hablar de testing, de heatmaps y de usabilidad en WordPress y sobre todo en WooCommerce para ver cómo podemos aumentar nuestras ventas y para ver desde el punto de user experience en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Para los que no me conocen, Roberto Remedios, me pueden seguir en todas mis redes sociales, usualmente Remedios Graphic. ¿Qué vamos a aprender hoy? UX, UI Design, un poco, A-B Testing, las herramientas para hacer A-B Testing, que serían Google Optimizer y otro par que hay por ahí. Y vamos a aprender un poco sobre análisis con herramientas como Hotjar.com, Maze.com y la integración de un A-B Testing en WooCommerce. Entonces, ¿qué es UX UI Design? Básicamente, UX es la experiencia de usuario y trata de identificar y resolver todos los problemas del usuario. ¿Qué quiere decir? Saber que le estamos vendiendo a la persona correcta, saber que estamos creando diseños para el dispositivo correcto, saber que tenemos un público meta específico y que nuestro diseño va acorde, que nuestra interacción va acorde. Tener en cuenta también cuando tenemos usuarios que tienen ciertos problemas de accesibilidad y requieren ciertas adaptaciones. Sobre todo, entender al usuario para crear un producto más eficiente para el usuario. En eso nos enfocamos. Y la parte de UI o la interfaz de usuario se dedica un poco más a ver cómo creamos interfaces más intuitivas, que sean estéticamente más agradables, que la interacción sea mucho más fácil y que sean llamativas, ¿verdad? Básicamente, como vemos en este GIF, en el UX casi siempre lo que logramos es hacer un wireframe y creamos estructura y ya en el UI empezamos a poner los colores, las imágenes y todos los elementos que hacen que su página sea más completa. Entonces vamos a estar escuchando mucho este concepto a través de la charla porque nuestra charla se va a regir mucho a nivel de UX. A-B testing. El A-B testing básicamente es una técnica que se utiliza para comparar dos o más variantes de un producto o un contenido y para entender cuál de estas variantes es más efectiva para alcanzar nuestro objetivo específico. Por ejemplo, tenemos un producto y queremos ver si funciona más en verde, en amarillo, en azul, entonces podemos probar. O tenemos, como el ejemplo que les voy a mostrar en un rato, una página donde seleccionamos servicios y podemos presentar los servicios en iconos, en texto o mixto. Entonces vamos a probar todas las variables para entender cómo funciona mejor y cuál es el mejor approach para tener éxito. El A-B testing básicamente lo que hace es dividir el tráfico entre dos o más grupos de forma aleatoria. O sea, a un usuario se le carga una versión, a otro usuario se le carga otra versión y a otro usuario se le carga otra versión. Y dependiendo de cómo ellos interactúan, vamos a analizar y obtener resultados para cada grupo y entender cuál es más efectiva. Entonces, básicamente, imagínense que tenemos una página, el 50% le mandamos la versión A, 50% le mandamos la versión B y tenemos un conversion mayor en la versión B, o sea, la gente está haciendo más comprar, la gente está haciendo más sign up y eso nos quiere decir que la versión B es la que más nos sirve y no nos vamos a dejar de llevar por cuál está más bonita, cuál color me gusta más, en cuál veo mejor las fotos, sino que estamos escuchando específicamente a sus visitantes, a sus usuarios, lo cual va a tenernos mayor cantidad de ventas y eso es básicamente lo que buscamos en WooCommerce.
Entonces, aunque cada prueba de A/B testing suele ser diferente, en todas probamos ciertos elementos, sobre todo la redacción de un texto, el tamaño y el color o la ubicación de un botón para hacer clic, un sign up, un buy, los formularios y los tipos de campos en los formularios son muy importantes, entonces los usamos mucho con A/B testing, el diseño y el estilo de su sitio web. Podemos usarlo también para precios de productos y ofertas promocionales. Tal vez no le vamos a mandar las ofertas a todos, pero sabemos si funciona o no. Imágenes, sliders, cantidad de texto en una página, tener mucho texto, poco texto, y eso nos va a dar muchos resultados. El primer paso sería seleccionar la herramienta para hacer este A/B testing. En este caso inicial yo voy a trabajar con el optimizador de Google, o sea, Google Analytics, Google Optimizer, Google Experiments, pero al final voy a hablar de otras herramientas como Nelio, que se implementa en WooCommerce, o se puede usar Split Hero, Simple Page Tester, WordPress CTA, WordPress Landing Page, y muchos de estos existen como plugins dentro de WordPress. En alguno de ellos hay que saber un poco de HTML y JavaScript. Muchos de ellos son gratuitos, otros son de pagos y hay muchas opciones disponibles. Entonces, empezamos con Google Optimizer y es el que más uso yo. Google Optimizer básicamente lo encontrás dentro de Google Analytics. En el panel de Google Analytics, el tercer icono de izquierda a derecha va a ser Google Optimizer y ahí vas a empezar a hacer tu prueba, ¿verdad? Vamos a aterrizar en este panel y, por ejemplo, yo que tengo varias pruebas, aquí puedo ver diferentes de las pruebas que yo he hecho, A/B testing sobre páginas específicos, sobre títulos de página, cantidad de sesiones, cuándo empezó, cuándo terminó, y podría entrar a cada una de ellas para ver cómo funcionan. Cada vez que yo defino un experimento, es importante definir mi target o las variantes. Entonces, en este caso voy a tener 3 variantes, como comenté antes. Una variante de una página, toda con iconos, una variante con todos los servicios en forma de lista y una variante con los elementos en lista y en icono. Además de eso, vamos a crear nuestra propia audiencia. Podemos seleccionar, gracias a Google Analytics, nuestra propia audiencia y enviar esto a usuarios específicos. Ese es el ejemplo que vamos a estar probando. 3 diseños en mobile de servicios específicos de una compañía y queremos ver cuál tiene mejor performance, cuál la gente adopta más. Y aquí podemos, bueno, dentro de las configuraciones también vamos a ver o a definir cuál es mi objetivo. Mi objetivo es que el usuario seleccione uno y continúe hacia la siguiente página. Es un experimento pequeño, no vamos a hacer una interacción muy grande porque queremos probar algo pequeño. Y además, como objetivo adicional, si logró completar toda la cita. Entonces, tenemos una primera cita que es pasar el paso, un primer gol, que es tener una primera acción de seleccionar todos los servicios bien y una segunda acción que es completar todo el formulario. Dentro de los settings también podemos poner que no todo el tráfico de nuestro sitio sea específico para esta prueba, sino como una pequeña parte, notificaciones y cuándo podemos activar el evento. Digamos que ya corrimos el evento y eso es lo que vamos a obtener. Variante 1, variante 2, variante 3. En los números, la variante 1, bueno, la variante original, ¿verdad? Porque vamos a tener 4 variantes. Las 3 variantes que hice, más el diseño original, fue quien tuvo más interacciones. 121 interacciones, un conversions del 19.74. Sin embargo, cuando podemos ver la gráfica, podemos ver que a la mitad del lanzamiento, que es cuando más usuarios tenemos, la variante 1 solo de iconos es donde alcanza el pico por encima de todas las otras. Entonces, esto me da a interpretar a mí de que esta variante es la que funcionó más y por eso terminamos de escoger esa variante. Otras de las cosas que podemos escoger es definir audiencias
o tener datos de, de nuestra audiencia, saber cuándo hay visitantes nuevos, visitantes que están volviendo, cuánto tiempo pasan los usuarios en nuestras páginas, cuántos usuarios están activos, de qué lugar vienen nuestros usuarios. Tenemos hasta para definir demográficas, o sea, edad, intereses, tecnologías. Es bastante completa. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a obtener de un A/B testing, algo que nos diga qué es más eficiente y por qué es más eficiente. Básicamente, este experimento fue muy corto, 500, 600 sesiones para cada uno y no hubo una diferencia muy grande, pero de a mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de personas vamos a tener un performance mejor. La segunda herramienta, porque voy contra el tiempo, que vamos a hablar es Hotjar. Hotjar es una herramienta que usan los diseñadores para analizar mapas de calor, hacer grabaciones sobre las visitas de los usuarios en su sitio y obtener informes de los funnels o saber cómo funcionan. También podemos analizar formularios y crear encuestas. Por acá tengo un par de ejemplos de cómo se ve Hotjar. Bueno, básicamente este es el análisis de los mapas de calor, que son los mapas de calor, donde los usuarios van a estar dando más clic. Eso nos va a ayudar a saber dónde poner botones, dónde poder poner links, porque los usuarios están dando más clics ahí. Y nos va a dar una opción de grabar la sesión de nuestro usuario y en rojo vamos a tener un caminito de cómo el usuario está usando nuestro sitio y al final él mismo nos va a ayudar a entender si el usuario tuvo una experiencia positiva o negativa. Entonces, esto es básicamente un panel dentro de Hotjar. Yo tengo N cantidad de grabaciones. Muchas de las grabaciones se pueden conectar con Google Experiments. Entonces, puedo estar revisando los A/B testings para ver qué fue lo que pasó. Y me dice también la relevancia y el nivel de frustración del usuario. Entonces, yo quiero saber cuándo un usuario está frustrado y encontrar por qué se frustró, porque ahí es lo que me va a decir qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, básicamente, vamos a tener la grabación. Acá en esta pantalla va a estar ocurriendo la grabación al mismo tiempo y abajo vamos a tener un timeline de cómo el usuario va de una pantalla a otra y en diferentes colores nos va a marcar cuando el usuario tuvo una mayor frustración, o sea, cuando subió o bajó, cuando pasó más tiempo. Y esto nos va a ayudar a identificar cómo trabajar mejor nuestros diseños. Vamos a tener un panel donde nos dice cuántos clics hizo el usuario, cuántas palabras agregó, si volvió en algún momento. También tenemos como de qué dispositivo vienen, de dónde están conectados. Incluso tenemos acciones, ¿verdad? Acciones como saber, bueno, el usuario tal vez hizo la pantalla más pequeña, hizo la resolución más grande, más pequeña, el usuario hizo clic, pasó, se fue a otra ventana, volvió. Podemos grabar todas estas cosas. Muy importante, Hotjar siempre guarda la privacidad del usuario, entonces todo sale como concatenado ahí, como con asteriscos encima. Este es el ejemplo, por ejemplo, de un mapa de calor y sobre todo se dice que el usuario está dándole clic al next, 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 next. Entonces, ¿qué me ayuda esta herramienta? A darme cuenta cómo el usuario interactúa con mi website y darme cuenta dónde el usuario se queda pegado o dónde el usuario está teniendo problemas para ir a solucionar estas cosas. Precios. Hotjar tiene una versión gratis donde podemos correr hasta 35 sesiones diarias y a partir de ahí tiene otros planes, pero podemos hacer observación que básicamente son mapas de calor, grabaciones, surveys y podemos hacer también entrevistas de usuarios. No vamos a hablar de eso acá porque nos extenderíamos mucho, pero ahí está como los planes para que tengan una idea. La siguiente herramienta de la cual vamos a hablar es Maze.com. Maze es una plataforma de investigación para hacer pruebas de usabilidad y para validar diseños. La plataforma permite que los usuarios puedan meter prototipos de alta fidelidad hechos en Sketch, en Figma o en XD. Entonces no se recurre como en un A/B testing donde ya tenemos que tener todo codeado. Simplemente nosotros diseñadores podemos crear prototipos más pequeños, cliqueables,
pegarlos acá y ver cómo el usuario interactúa con nosotros. También nos da mapas de calor, nos da grabaciones y otras opciones. Como dije antes, permite importar prototipos y proporciona herramientas de análisis y visualización para ayudar a comprender estos resultados. Planes, tiene un plan gratis, ¿verdad? Que no tiene costo, tiene hasta 300 vistas, puede ser un solo proyecto con 10 bloques, podemos testear un prototipo y hace un mes incorporaron cómo testear un web. Entonces, si ya tenemos nuestro website hecho en WordPress, simplemente agregamos el link de la página que queremos probar y probamos cómo funciona esta página con un usuario al cual le vamos a estar haciendo una entrevista para recoger ese feedback. Básicamente así va a lucir un dashboard, ¿verdad? Tenemos diferentes productos, usability testing, recoger insights, probar call to actions y hay muchos templates. Ahí vamos a tener los proyectos en los que hemos trabajado y, por ejemplo, esto es un ejemplo de cuando seteamos un proyecto, ¿verdad? Nos dice cómo subieron los clics, si fallaron en clics específicos, porque podemos setear journeys o viajes del punto A al punto B, donde nosotros queremos que el usuario haga clic 1, 2, 3, 4, 5 para que vaya más rápido. Entonces podemos grabar si el usuario no hizo clic donde nosotros queríamos, cuánto duró la sesión y en base a eso, si fue positiva o negativa. Esta es la funcionalidad de agregar un prototipo o de agregar diferentes paths. Podemos importar de Figma, de XD, de InVision, de Sketch, que son las plataformas más importantes para hacer prototipos. Y últimamente tenemos esta donde podemos testear también websites. Entonces ponemos simplemente el URL del website y vamos a crear todo el ejercicio. Anteriormente vamos a tener el expected behavior y todos los parámetros que nos van a dar el análisis final. Algunos tips. Se testea mínimo 20 personas y eso lo dice Maze porque es para poder obtener un patrón específico de 20 a 20 personas, de 20 a 25 personas es la muestra perfecta. Se debe tener un Figma, un archivo dedicado, porque cuando el archivo en Figma pesa mucho, se vuelve muy lento en cargar las imágenes y en cargar las cosas. Entonces, un Figma dedicado y ojalá que esté optimizado para que funcione bastante rápido. Las interacciones deben ser lineales y solo las esenciales, porque no queremos que nuestro usuario se vaya más allá de lo que nosotros queremos probar. Tenemos un feature para hacer un preview y revisar antes de hacer las cosas. Y como dije antes, hacer test cortos para saber qué estamos probando. También definir el público meta a quien le vamos a estar haciendo la prueba para tener los resultados adecuados. Por último, sorry que voy corriendo porque me quedan 10 minutos y 5 son de preguntas. Vamos a hablar un poco sobre la aplicación de todas estas técnicas, A/B testing o UX análisis sobre WooCommerce, que es la herramienta que tiene WordPress, la herramienta de ventas más popular. Entonces, hay varios plugins. El plugin más popular, el plugin más popular tiene un precio básico de $29 y se me olvidó el nombre, perdón. El plugin más popular se llama el plugin más popular se llama Nelio y se pega directo con WooCommerce. ¿Cuáles son las ventajas de Nelio? Aunque vamos a pagar, vamos a tener bloques específicos como de Gutenberg y no vamos a necesitar nada de código. Todo lo vamos a hacer desde WordPress. Vamos a crear nuevos A/B testings. Podemos crear, por ejemplo, 2 productos y crearle variables a este producto para ver cuál producto está funcionando, uno mejor que otro. Podemos setear goals o acciones específicas. Por ejemplo, la acción específica de esta prueba es que el usuario complete la venta. Podemos crear variantes sobre las cosas, por ejemplo, una variante de precio. Podemos setear nuestros propios goals, como que un usuario cancele, que un usuario complete una orden,
que un usuario quede en refund. Entonces podemos probar diferentes procesos dentro de nuestro carro de compras, no solo productos en sí. Vamos a tener un dashboard donde vamos a poder ver el conversion rates de las diferentes pruebas que nosotros hacemos y nos va a ayudar a identificar cuál variante es mejor. Se puede pegar con Google Analytics, con otros plugins. Vamos a tener un control de variantes, ¿verdad? Que vamos a poder decir, quiero variantes específicas dentro de un mismo producto de WooCommerce y que los tire en diferentes, en el mismo producto, pero que tire diferentes variantes de ese mismo producto. Además, vamos a tener bloques de Gutenberg, edición directa desde el editor de WordPress. Vamos a tener muchos widgets. Va a poder pegarse con Jetpack o los analytics de Jetpack, con W3 Total, o sea, aparte del caché, se pega con WooCommerce y se pega también con Google Analytics. Como podemos ver, los widgets se agregan mucho por medio de un shortcut y me parece que es una herramienta súper efectiva para darnos cuenta si un producto funciona más que otro, si un diseño o un botón funciona más que otro. Entonces, invitados a que le saquen provecho. Creo que nos quedan 5 minutos para preguntas o nos pasamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Roberto. Ha sido bastante esclarecedor para nosotros. Hola. Aquí estamos. Bueno, aprovecho para enviarte una pregunta. ¿Me escucha, Roberto? Dale, dale. Ok. A nivel de performance, el integrar estas herramientas a mi sitio afecta. Veamos Hotjar, veamos todo lo que nos has explicado, si eso nos afecta o no en la performance. Bueno, Hotjar básicamente lo que hace es hacer una grabación de qué es lo que tenemos y analizar esa grabación, entonces no va a afectar el performance. Los plugins puede que afecten un poco el performance porque estamos metiendo otro plugin y estamos teniendo procesos y estamos llamando librerías, pero bueno, la mayoría de hosting son compatibles con esos plugins y están optimizados para esto. Entonces es una por otra. Herramientas como Hotjar son ajenas a mi sitio WordPress y herramientas como Google Experiment son ajenas a WordPress, entonces no tienen ninguna influencia en cuanto al performance. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Una pregunta de TutoPress. Tengo entendido que Google Optimize va a desaparecer. ¿Qué otras opciones hay disponibles que se conecten con el GA4? La verdad, todavía no estoy muy informado de eso. Sí vi la alerta de que Google Analytics 4 va a ser la nueva herramienta, pero creo que de fijo, no me he metido a ver, pero de fijo va a tener opciones muy parecidas. Cuando yo empecé a usar esta herramienta, se llamaba Google Experiments, era totalmente diferente, de ahí evolucionó y se pegó con Google Analytics, y creo que Google lo que está haciendo es evolucionando y igual sigue manteniendo estas cosas. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, si tenemos alguna otra pregunta en el chat, pero entonces queremos darle un agradecimiento a Roberto, ha sido espectacular. Yo tenía una pregunta que me surgía. Entonces, tú decías al final del punto que lo prudente es utilizar un feature preview. En la última parte... En algunas herramientas, antes de mandar el experimento, es mejor hacer el preview para estar seguro que todo funciona como usted quiere, que está funcionando bien, porque a veces simplemente ponemos un URL mal y no va a estar funcionando bien. Entonces, con el preview nos va a ayudar un poquito a eso. Exacto. Porque claro, como desarrollador, la pregunta es, listo, vamos a generar más código, no le veo mayor problema, pero entonces se desplegarían, por ejemplo, sí, yo ya entendí la parte final que explicabas, lo del uso del plugin que se inserta en el WooCommerce y empieza a trabajar, pero con el de Google no me quedó muy claro
cómo voy a despachar las diferentes versiones, cómo voy a las diferentes alternativas. En el plugin de WooCommerce, claro, él ve cómo lo Ajá. va mostrando. En Google Analytics vamos a crear 2 páginas y van a ser 2 URLs diferentes, y Google Analytics se encarga de las sesiones que está grabando de probar una, otra. También Google Analytics se usa mucho más con JavaScript, se le pone un meta tag al JavaScript, se conecta y se maneja todo eso automáticamente. Con el plugin eso lo hace por usted, no se requiere tanto código, pero con Google Analytics sí, pues ahí él va a ir pasando de un lugar a otro. Bien. Roberto, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. De pronto la gente le gusta saber Sí, tu Twitter para... todas mis redes sociales están como Remedios Graphic. Sí, no hay muchos Robertos Remedios en el mundo, entonces van a ver ahí. Y pues pueden seguirme y pueden preguntarme. Hay una comunidad bastante grande de WordPress en Costa Rica. Entonces, por ahí a veces estoy dando vueltas. Tengo una comunidad que ayuda a administrar de accesibilidad en Facebook. Y no, en WordCamps siempre trato de hablar en WordCamps y compartir en Meetups. Igual, si alguien quiere hablar de alguno de estos temas, puede invitarme y con gusto estamos por ahí. Había visto una pregunta de Vivi en cuanto a los costos. Pues los costos son iguales que diseñar, sentarse a hacer en Figma o hacer algo. ¿Cuántas horas voy a usar? ¿Cuál es mi rate por hora? Hacer un estimado de tiempo y decir esto es lo que voy a cobrar. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Eres muy amable y esperamos tenerte nuevamente por acá en otra edición más de este WordCamp Bogotá. Espero que el próximo Bogotá sea presencial y ir por allá. Dicen que la comida y las cervezas son buenas. Cuenta con ello. Cuenta con ello. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias.